Maranata familia y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Vamos a tocar ahora la tercera parte de la temática de la guerra del Armagedón, pero antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre Gloria, gracias nuevamente por el privilegio que nos concedes de venir a estudiar tu palabra. Gracias por tu paciencia, tu cuidado, tu misericordia. Y sabemos que todo esto lo obtenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre, venimos a continuar con la temática de Apocalipsis 16 y pedimos que tu Espíritu nos dirija para que podamos tener una comprensión plena de tu voluntad. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, hemos estado estudiando, hemos estado profundizando en Apocalipsis capítulo 16, donde se nos habla de la guerra del Armagedón y nos habla de diferentes partes, perspectivas de cosas que van a estar pasando dentro del mismo contexto. Entre ellas, pues vimos las 7 plagas, ¿verdad? Caer. También vimos en Apocalipsis donde nos habló sobre esta falsa manifestación, este falso Pentecostés que se iba a levantar en el tiempo final, el falso movimiento carismático que une a todas las iglesias en este movimiento ecuménico en donde se va a levantar esta guerra final. Pero para empezar vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, 17, que ha sido la base de lo que hemos estado estudiando en estas últimas presentaciones. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Viendo, familia, esta escena, viendo esta guerra que se va a desatar, que va a comenzar propiamente dentro de este territorio, este lugar llamado Estados Unidos, que a comienzo protege, cuida las libertades religiosas, separa la iglesia y Estado. Ahora lo que estamos viendo es que se va a levantar en contra de ella, se va a ir en contra de estos principios y va a formar esta guerra. Entonces, quiero que vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 para continuar con el estudio sobre la guerra del Armagedón. Vamos a ir al versículo 13 para repasar un poco y entrar de lleno. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, ¿verdad? Esta falsa deidad de Trinidad, esta falsa manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las 3 personas divinas, las 3 personas de la deidad. El enemigo también tiene su falsificación de eso, ¿verdad? Y la falsificación del mensaje de los 3 ángeles. Y pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hablamos sobre estas señales, milagros y prodigios que son las que están uniendo, ¿verdad? Lamentablemente lo decimos con el corazón pesado, que los hermanos cristianos de otras denominaciones todos se están uniendo. Este movimiento ecuménico está uniendo a todas las iglesias y la profecía dice que esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Las hijas van a venir y van a formar este sistema al ponerse bajo la sombrilla, bajo la autoridad del papado, y se levanta este sistema llamado Babilonia, siguiendo las doctrinas, prácticas, enseñanzas de este sistema que conocemos como el Vaticano, ¿verdad? Este sistema que ha distorsionado, falsificado, pervertido de la palabra de Dios, las doctrinas y las enseñanzas, y lamentablemente todos estamos viendo, familia, que esto se está cumpliendo al pie de la letra, como fue profetizado en la palabra de Dios, y esta unión está siendo consolidada, está terminando de dar en su apogeo gracias a esta falsificación del Pentecostés, esta falsificación espiritista que se está manifestando por medio del movimiento carismático que estudiamos en el tema anterior. Y dicen que estas señales se están reuniendo al mundo para la batalla. Noten el versículo número 15. Cristo dice: he aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Noten, si recuerdan cuando estudiamos el tema del rapto de Apocalipsis, miramos este versículo y Cristo está diciendo, noten aquí, entre medio
de la sexta y la séptima plaga, cuando se está levantando, cuando todos los poderes del mal se están levantando en contra del pueblo de Dios, a medida que las plagas vayan cayendo y la ira, ¿verdad?, se va encendiendo más y más en contra del pueblo fiel, dice que Cristo está, ¿por qué? Vengo como ladrón. Significa que no ha regresado todavía no ha llegado a la tierra, no ha regresado Jesucristo en su segunda venida. Dice versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿verdad? La guerra del Armagedón, el concepto de Armagedón, ¿verdad? El monte Meguido, que es este concepto que está allá en el Medio Oriente, un monte muy conocido cerca del monte Carmelo, donde ocurrió la escena de Elías con los profetas de Balaal, esta área que hoy en día muchos cristianos y muchos historiadores van ahí y ven que este lugar en donde hubo guerras anteriormente, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Entonces creen que esto literalmente se va a desatar en esta área específicamente y van ahí y hacen documentales y piensan esto. Pero recuerden que aunque ese fue un lugar literal donde ocurrían guerras literales en ese contexto localmente, esta guerra que se está desatando, el Armagedón, es un nombre para hablar de la guerra mundial que se va a levantar, que se va a crear en contra del pueblo de Dios. Y a medida que cuando ya concluye el sellamiento, cuando la gracia termina, ¿verdad?, y entonces se levante toda esta maldad, se le refuerce, el enemigo toma más control, porque como recuerden, como había dicho Apocalipsis 7, en los ángeles serán retirados y el diablo va a tener rienda suelta para hacer lo que quiere y va a llevar a un odio satánico a querer acabar con aquellas personas que quieren ser fiel a Dios, aquellas personas que quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que quieren vivir a la altura de los principios divinos, que quieren ser fieles a Dios y quieren vivir en santidad, quieren vivir en pureza, quieren elevar su vida a esos principios, pues van a ser odiados, son odiados hoy en día, ¿verdad? Imagínate en esos momentos cuando no va a haber el Espíritu Santo, no va a restringir el comportamiento de las personas, cuando los ángeles serán retirados, será un tiempo terrible. Noten cómo dice Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, dice Cristo, no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Aquí, familia, nos está diciendo y mostrando Cristo que va a ser un tiempo de gran tribulación, ¿verdad? El pequeño tiempo de tribulación, el pequeño tiempo de angustia ocurrió a medida que se iba sellando, ¿verdad?, el pueblo, y a medida que entonces que se fue levantando la persecución cuando se imponga la marca de la bestia, ahí comienza, pero se va intensificando hasta convertirse en una gran tribulación, un gran momento de persecución y de atacar y de perseguir al pueblo de Dios. Pero en ese proceso, familia, lamentablemente van a morir muchos, ¿verdad? Sabemos que van a haber mártires, pero una vez concluye el sellamiento, concluya ese acto donde Dios entonces ha terminado en la última generación, aquellos que quieren vivir unas vidas victoriosas. Por eso me gusta el versículo 15, donde dice de Apocalipsis 16, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué está diciendo eso? Está hablando de la desnudez, ¿verdad? Una referencia a Génesis capítulo 3, donde hablaba y nos mencionaba, donde Adán y Eva estaban desnudos, ya no estaban cubiertos por la gloria de Dios. Aquí nos habla de un grupo de personas que están cubiertos nuevamente por la gloria de Dios. El carácter de Dios se ha manifestado. El sello de Dios será recibido por aquellos que tienen el carácter de Cristo y que quieren serle fiel y obedecer sus mandamientos y sus palabras. Y eso es lo que nos está diciendo, que ese grupo final, ese grupo que quedará, tanto los que fueron martirizados, los que fueron muriendo a medida que comenzó el pequeño tiempo de angustia, concluye el sellamiento y ese grupo final que va a pasar por la gran tribulación, pero están vestidos de la justicia de Cristo, están vestidos, han vivido en santidad, han vivido a la altura del Evangelio por medio del poder del Espíritu Santo en su vida, porque han amado tanto a Cristo que aborrecen el pecado, han amado tanto a la justicia que aborrecen la maldad y están viviendo en gloria y en poder. Y alguna gente dice, pero ¿cómo será que la iglesia será perseguida? La iglesia no va a pasar por la persecución, muchos sinceros cristianos dicen. Pero noten, familia, que en Apocalipsis 16, cuando habla de las 7 plagas, lo mismo ocurrió en Egipto, ¿verdad? Las plagas fueron cayendo sobre Egipto, que es de donde Juan saca
saca el vocabulario que él está viendo, porque algo parecido va a pasar al final. ¿Y qué ocurre? Que Dios, cuando envía las 7 plagas, Dios no sacó al pueblo de Egipto, sino que ¿qué hizo Dios? Los protegió por medio de las plagas, los protegió por medio de lo que estaba ocurriendo, porque Dios, familia, te pasa y camina contigo por medio de las dificultades y las luchas y las tribulaciones. Y eso es lo que vemos, y las personas dicen, no, porque los cristianos no pueden padecer de persecución. Pues yo le digo, parece que usted no ha leído su Biblia, porque en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice Pablo claramente que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán de persecución. De alguna manera, si usted está viviendo a la altura del Evangelio, si usted quiere serle fiel a Dios y vivir de acuerdo a Él, usted va a padecer persecución de alguna manera, incluyendo esta persecución como ocurrió durante la Iglesia Apostólica, como ocurrió durante la historia, llegando también hasta los mismos reformadores, y todavía hoy en día hay personas que en diferentes partes del mundo quieren serle fiel a Dios y les cuesta la vida mostrar fidelidad a Dios. Esto ocurrirá nuevamente, pero no serán pedacitos aquí y allá, sino será la guerra del Armagedón, será una guerra mundial en donde se va a levantar y van a difamar y van a atacar y perseguir a aquellos que quieren ser fiel a Dios, que quieren guardar sus mandamientos, que quieren vivir de acuerdo a los principios divinos que aparecen en la palabra de Dios. Y al igual que cuando en Egipto no quiso permitir al pueblo de Dios adorar a Dios como él quiso, si recuerdan la historia, el pueblo le estaba diciendo que querían descanso, una referencia directa al sábado, ¿verdad? ¿Y qué decía? Que el faraón rehusó, no permitió al pueblo poder guardar el día, poder adorar a Dios como él quería. Y por esa razón, querer mantener al pueblo de Dios esclavizado, Dios envió sus 7 plagas. Las plagas sobre Egipto verdaderamente fueron 3 primeras y 7 plagas postreras que cayeron sobre Egipto. ¿Y qué hicieron? Entonces las envió para que su pueblo pudiera ser libertado, para ellos poder salir y adorar a Dios como Dios merece, como Él nos pide y como nosotros debemos darle por Él ser nuestro Dios. Estamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel, noten que dice aquí, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del trono diciendo, hecho está. Esa frase, hecho está, es una frase espectacular, porque vimos que la frase hecho está, Cristo la dijo en la cruz del Calvario. Hecho está, ¿verdad? Cuando terminó su parte ministerial como cordero, como sacrificio. Hecho está, la paga del pecado será pagada con la muerte de Cristo Jesús. Hecho está la redención del ser humano. Hecho está mi sustitución por la humanidad caída. Hecho está, Cristo dice, mi obra como cordero. Pero aquí ahora nuevamente dice, hecho está. ¿Por qué razón? Porque Cristo ha concluido su ministerio sacerdotal. Cristo ha concluido su ministerio como sumo sacerdote. Y dice, hecho está porque ha concluido su intercesión por la raza humana. Y en medio del apogeo, en medio de esta guerra, en medio de la guerra del Armagedón, en medio de esta persecución que cada vez está peor, y las plagas caen y van diezmando, y los que van sobreviviendo se van enfureciendo más y más y más, pensando que la culpa es de aquellos que quieren serle fiel a Dios y no entendiendo que la culpa es, las plagas están cayendo por culpa del pecado y ellos lo están recibiendo por querer aferrarse al pecado y aferrarse al sistema humano. Y ahí entonces vamos a Daniel capítulo 12. Noten lo que dice Daniel capítulo 12, hablando de la misma escena. Daniel 11 termina con esta persecución, con esta tribulación que se ha levantado, que está atacando al pueblo de Dios. Y noten lo que dice Daniel capítulo 12, versículo número 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y noten, y será tiempo de ¿qué? Tiempo de angustia, ¿verdad? La gran tribulación, tiempo de gran angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí nos está hablando que a medida que se levante la persecución, el pueblo de Dios está siendo más y más presionado, ¿verdad? Están escondiéndose, están huyendo de la persecución. Dios está protegiendo a su pueblo
Pero aunque Dios se está protegiendo, todavía la gente, hay miedo, hay angustia, ¿verdad? Pero en medio de esa angustia, dice aquí que Miguel se levantará, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios en este tiempo de angustia. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Miguel? ¿Quién es este ser Miguel que ha aparecido ya varias veces en nuestros estudios? ¿Y cómo está relacionado este personaje Miguel con los eventos finales? Porque dice que Miguel vendrá ¿a qué? Vendrá a libertar, vendrá a pelear, vendrá a socorrer al pueblo de Dios en medio de esta gran tribulación, en medio de la guerra de Armagedón que cada vez se intensifica más y más. Bueno, vamos a hablar entonces sobre quién es Miguel y vamos a hacer un estudio sobre Miguel y vamos a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo aquí. Para entender quién es Miguel, o podemos decir el arcángel Miguel, aparece en varias partes de la Biblia. Y la pregunta es, ¿quién es el arcángel Miguel? ¿Quién es este ser tan interesante que aparece en la Biblia? Primero, antes de estudiar quién es el arcángel Miguel, necesitamos 3 principios básicos para estudiar quién es el arcángel Miguel. Primer principio, quiero que vayan conmigo por favor al libro de Isaías. Vamos a mirar varios versículos en Isaías, varios principios que tenemos que entender sobre este personaje Miguel y cómo es que él va a libertar al pueblo. Isaías capítulo 43, versículo número 10. Primer principio es, no hay Dios ni existen otros dioses. Isaías capítulo 43 versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios dice, no hay otro Dios. En la Biblia utiliza el D pequeña, D minúscula, ¿verdad? Como un Dios. No será después de mí. Dios dice que no hay otro Dios después de mí, ni antes ni después. Noten Isaías capítulo 44, versículo número 8. Dice algo muy parecido. No teman, ni se amedrenten. No te lo hice saber desde la antigüedad y te lo dije. Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Primer principio para entender quién es el arcángel Miguel es que Dios dice, no hay otro Dios, ni existen otros dioses, ni letra mayúscula ni letra minúscula, ¿verdad? Claro, si usted pone a alguien o a algo al frente o primero que Dios, eso se convierte en un Dios para usted. Pero en el contexto de quién es Dios, su majestad, su divinidad, su poder, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisapiencia, no existe nada ni nadie que se parezca, que se acerque a la majestad, al poder, a la gloria de Dios. No existe otro ser como Dios, creador entre los cielos y de la tierra, en todo el universo. Así que ese es el primer principio. Segundo principio, Dios no le da su nombre ni su gloria a nadie. Miren aquí mismo en Isaías capítulo 42, versículo 8, dice así, yo soy el Señor y este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué dice Dios? Yo no le doy mi nombre ni mi gloria a nadie. ¿Por qué razón? Sencillo, cuando usted hace un estudio sobre el nombre de Dios, en la Biblia aparece que Dios tiene muchos nombres diferentes, ¿verdad? Y cuando usted analiza y estudia los nombres de Dios, analiza cada nombre de Dios, usted encuentra un tesoro y una riqueza espectacular, porque cada nombre que Dios utiliza en la Biblia es un reflejo de su carácter, es un reflejo de quién es, de su persona. Por eso, como Dios transciende todo conocimiento, tiempo, espacio, Dios es mucho más abundante y abarcante de lo que jamás podríamos entender. Entonces, un nombre no puede recoger verdaderamente quién es Dios. Entonces, Dios utiliza varios nombres para representar y mostrar quién es Él, ¿verdad? Cuando dice, yo soy, Dios proveerá, ¿verdad? Adonai utiliza el nombre cuando dice Adonai Shalom, el Dios de paz. Diferentes maneras donde el Dios muestra su carácter, quién es. En el contexto de Dios proveerá, Adonai Jaireh, ¿verdad? Con Abraham dice el Señor proveerá. Y hay diferentes nombres que Dios utiliza en la Biblia, cada uno recogiendo un reflejo, un vislumbre, una perspectiva del carácter de Dios. Hay un nombre muy interesante, si saben, en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le preguntó, ¿y a quién le diré a ellos que está aquí? Y Dios le dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Ese nombre, yo soy el que soy, está implicando de una manera muy espectacular que Dios
es por encima de todo, ¿verdad? Dios es existente en sí mismo. Dios no necesita de nada ni nadie para existir. Y a la misma vez nos muestra un Dios que está relacionándose con las personas. Yo soy el Dios que te conozco. Yo soy el Dios que te salvo. Yo soy el Dios que intercedo por ti. Yo soy, yo soy, yo soy. Dios no le da su nombre, familia, a nadie, porque la gloria de Dios se encuentra en su nombre. En su nombre como está el carácter representado, y la gloria de Dios es por medio de quién es. Entonces Dios no le puede permitir a nadie utilizar su nombre ni su gloria. Por ejemplo, Dios no es maravilloso por lo que hace. Dios sí es maravilloso por quién es. Y lo que Él hace es una manifestación, evidencia de quién es. Entonces, meramente por sus actos no es lo maravilloso. Lo maravilloso es quién es Él, porque sus actos reflejan quién es Dios, que se ve por medio de lo que hace. Entonces, lo grande y lo maravilloso de Dios es quién es Él, su carácter, su persona, que se manifiesta en los nombres, y por eso Dios no le da su nombre ni su gloria a nadie. Noten lo que dice Isaías capítulo 48, versículo número 11. Isaías capítulo 48, versículo número 11, dice así: he aquí que por mí, por amor de mí mismo, no lo haré, para que no sea pisoteado, amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Nuevamente, Dios no le da su nombre ni su gloria a nadie. ¿Por qué? Porque su carácter, su persona está en su nombre, y solamente Dios tiene derecho de llevar a cabo su nombre. Claro, dice el libro de Apocalipsis que tendremos el nombre de Dios en nuestra frente. ¿Qué significa eso? Significa que tendremos el carácter de Dios restaurado en el ser humano. Aquellos que reciban el sello de Dios, aquellos que estén victoriosos sobre el pecado, aquellos familias que tendrán el nombre de Dios, significa que reflejarán el carácter de Dios. Esa última generación, ¿verdad?, que se ha consagrado plenamente, se ha entregado completamente. El Espíritu Santo entonces los va a sellar para vida eterna. En ese contexto está hablando. Ahora, ¿cuáles son los dos principios? Número uno, no hay otro Dios, ni existen otros dioses. Y número dos, Dios no le da su nombre ni su gloria a nadie. Tercer principio, nadie ha visto a Dios Padre, sino solamente se ha visto al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, vayan conmigo a Lucas capítulo 3. Cuando habla de Dios en la Biblia, es interesante porque sabemos que Dios, o la deidad, ¿verdad?, se manifiesta en tres personas, la divinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay veces en la Biblia, cuando dice Dios, a veces está haciendo una declaración en conjunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o a veces está hablando específicamente de una de las personas de la deidad o la divinidad, ¿verdad?, en contraste con otro. Por ejemplo, en Apocalipsis aparece muchas veces donde dice Dios y Cristo, ¿verdad? Sabemos que Cristo es divino porque la Biblia claramente enseña que Jesucristo es divino, ¿verdad? Que es la segunda persona de la deidad, de la Trinidad, como conocemos la Trinidad como la unidad de tres personas, no como lo enseña el sistema católico, esa Trinidad, una perspectiva diferente. Estamos hablando de una unidad de coiguales, ¿verdad? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese concepto de Trinidad correctamente, bíblicamente establecido, lo encontramos en las Escrituras. Y entonces lo que estamos viendo es que cuando habla de Dios y Cristo, por ejemplo, está resaltando al Padre, el Espíritu Santo, que están ahí dentro del contexto de Apocalipsis, pero está hablando del Cordero, ¿verdad?, o de Cristo. Está haciendo mención o referencia de el aspecto de Cristo como su ministerio, como ser humano, como Cordero. Cómo es que gracias a eso, en conjunto con el Padre y el Espíritu Santo, ha trabajado para redimir a la humanidad. Noten lo que dice Lucas capítulo 3, hablando de ese contexto, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. ¿Y descendió quién? Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Noten que las Escrituras dicen que ahí estaba Jesucristo. A Jesucristo lo vimos, claro que lo vimos. Al Espíritu Santo se vio, también se vio al Espíritu Santo que descendió en forma corporal, ¿verdad? Y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero noten lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando dice que a Dios nadie le ha visto jamás, que Dios nadie lo vio jamás, que Dios mora en luz inaccesible, incluso dice también
en Primera de Timoteo. Entonces lo que estamos viendo es qué ocurre, que está haciendo mención específicamente de quién, de la dignidad, de la deidad, del Padre, ¿verdad? Porque al Hijo se le ha visto y al Espíritu Santo se le ha visto. Entonces, escúcheme bien el punto que quiero resaltar aquí. Es que nadie ha visto a Dios Padre, solamente se ha visto a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 principios para entender el arcángel Miguel. Número 1 es: no hay otro Dios ni otros dioses aparte del Dios creador. Número 2, Dios no le da su nombre ni su gloria a nadie. Y número 3, nadie ha visto a Dios Padre sino solamente al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Que en las Escrituras aparece un ángel que dice ser Dios. Se le llama Dios. Dice tener la autoridad de Dios. Dice tener el poder de Dios. Dice ser Dios sobre la tierra. ¿Y qué ocurre con esto? Que este ángel que aparece rompe o viola con estas 3 reglas que le acabo de explicar. Este ángel dice ser Dios, toma el nombre de Dios, se le reconoce como Dios. La pregunta entonces que nos hacemos es: ¿cómo es posible esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Incluso este ángel, cuando aparece con el artículo definido de el ángel del Señor, ¿verdad? Cuando se habla de otros ángeles, a veces se hace mención de un ángel aquí o un ángel allá. De hecho, en Lucas capítulo 1, cuando se habla de Gabriel, que es el otro ángel que se menciona en la Biblia, se le llama como un ángel. Pero este ángel que aparece aquí, que vamos a leer ahora, aparece como Dios y se le llama el ángel. Vamos a ver varios ejemplos. Éxodo capítulo 3. Moisés no tiene ningún libro con su nombre como título, pero sí lo escribió. Éxodo capítulo 3, vamos a ver un ejemplo sobre el ángel. Dice aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué fue lo que vio Moisés? Vio el ángel. ¿En dónde lo vio? ¿Lo vio en qué? En una llama de fuego. Sigue diciendo el versículo número 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora a esta y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Noten que Dios entonces dice, desde el medio de la zarza, dice que llamó a Moisés. Pero en el versículo número 2 decía que el ángel del Señor era el que estaba en la zarza. Ahora dice que era Dios el que estaba en la zarza. Y noten lo que dice el versículo 5. No te acerques, quite tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo, versículo 6, yo soy el Señor, tu Dios, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto es un ejemplo, familia, donde aparece el ángel del Señor, el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Aparece aquí en la Biblia y dice, ¿qué cosa? Dice que él estaba en medio de la zarza, pero luego que Moisés se acerca, dice que Dios estaba en la zarza y lo llamó. ¿Y qué dijo? No te acerques, que este lugar es santo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés no quiso mirar más la zarza porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? De mirar a Dios, familia. ¿Era el ángel del Señor el que estaba en la zarza o era Dios? Miren, vamos a ver otro ejemplo muy interesante en el libro de Jueces. Jueces capítulo 13, aquí aparece nuevamente el ángel del Señor de una manera muy interesante. En Jueces capítulo 13 tenemos a la historia de Sansón y vamos a leer aquí. Jueces capítulo 13, vamos a empezar en el versículo número 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y esta mujer apareció, ¿quién? Aquí dice que apareció el ángel del Señor. Apareció. ¿Y qué le dijo? He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni coma
cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será ¿qué? Nazareo, y a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y aquí me dijo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Aquí le repite lo mismo que ya le había dicho. Brinquemos al versículo 8. Entonces oró Manoa al Señor y le dijo, Señor mío, te ruego que aquel varón que Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira, que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón, o sea, al ángel, y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Interesante que le dijo yo soy. ¿Por qué? Porque eso fue lo mismo que Dios le dijo en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy, ¿verdad? Y Cristo también utilizó ese nombre cuando lo fueron a apedrear en Juan capítulo 8. Dice desde el versículo 58, donde Cristo estaba hablando con ellos, con los judíos, y él le dijo, Abraham se gozó en ver mi venida. Y ellos dijeron, ¿cómo que Abraham se gozó en ver tu venida? Si tú no tienes ni 50 años. Y Jesucristo le dijo, yo soy. Y ellos dicen ahí mismo en el próximo versículo que fueron a apedrearlo. ¿Por qué? Porque había cometido una blasfemia a Cristo, porque cuando él dijo yo soy, él estaba diciendo yo soy Dios. Noten este ángel que dice yo soy. Seguimos. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplen, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel le respondió y le repitió lo mismo que le había repetido a la esposa. Brinquemos al 15. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoa que aquel fuese ¿quién? Que aquel fuese el ángel de Dios. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es que admirable. Interesante eso que le dice, mi nombre es admirable. Si usted va a Isaías capítulo 9, versículo 6, dice algo muy interesante cuando está hablando de Cristo. Versículo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. ¿Quién es ese niño que iba a nacer? Es Cristo, el Mesías. Y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es lo que se le dice al nombre, lo que se le dice al niño. Nombre admirable, eso mismo es lo que ocurre aquí cuando dice que el nombre es admirable. Familia, este ser que está aquí está tomando el nombre de Dios, está tomando las prerrogativas de Dios, este ángel. Ahora, quiero hablar un poco sobre la palabra ángel. La palabra ángel no siempre significa un ser alado como un querubín o un serufín. La palabra ángel también se utiliza en otros contextos como para hablar de pastor, comandante, mensajero, ¿verdad? La palabra ángel se usa en diferentes contextos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, cuando dice, y vi un ángel volar por el medio del cielo, predicando, ¿verdad?, el evangelio eterno. Le hago una pregunta, ¿son los ángeles los que van a bajar a decir, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, a predicar el mensaje? No, esos ángeles somos usted y yo, los mensajeros de Dios. El mensajero, pastor, también hace referencia a seres angelicales como querubín o serafín, pero no siempre se utiliza en ese contexto. Así que hay algo diferente de este ángel. Vamos a seguir leyendo para terminar con la historia. Dice el versículo 19, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y le ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. ¿Por qué aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo,
el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Señor, dice aquí, no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Señor. Y dijo Manoah a su mujer, noten aquí, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Familia, ellos estuvieron todo el tiempo, Manoah y su esposa, interactuando con el ángel del Señor, ¿verdad? El ángel dijo, yo soy. Dice el ángel, mi nombre es admirable. Y cuando se fue, Manoah le dice a su mujer, moriremos porque hemos visto a Dios. ¿Cómo se entiende este asunto, familia? Pues le voy a dar la tesis adelante y entonces vamos a buscar la explicación. Familia, este ángel del Señor que aparece no es nada más y nada menos que el arcángel Miguel. Y este ángel del Señor que aparece, este arcángel Miguel, le voy a mostrar ahora que es Cristo mismo antes de encarnarse. Esta manifestación del arcángel Miguel es Cristo antes de hacerse un ser humano que aparece con todos los nombres y las prerrogativas divinas y se le reconoce como divino. Ahora, antes de que peguen un grito en el cielo, vamos a hablar un poco sobre el concepto de arcángel. Muchas personas cuando saben que yo soy adventista del séptimo día, las personas vienen y se me acercan y me dicen, ay, ustedes los adventistas son unos blasfemos. Y yo digo, ¿por qué usted dice eso? Porque ustedes los adventistas creen que Jesucristo es un ángel. Y yo, ¿a qué se refiere? Porque como ustedes dicen, ¿verdad? Le pregunto, ellos me dicen, como ustedes dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, usted está diciendo que Jesucristo es un ángel. Y yo dije, bueno, ¿usted alguna vez ha estudiado el tema del arcángel Miguel con un adventista? Y claro, todos dicen que no. Entonces yo los invito a hacer un estudio. Yo los invito y lo primero que hago es que les muestro lo mismo que estoy haciendo con ustedes compartiendo. Yo simplemente comparto mis propios estudios de lo que hago. Es que aparece, utilizo la palabra arcángel. Y lo primero que tenemos que entender también es que la palabra arcángel es una palabra compuesta. En griego, arcángel, dos palabras compuestas. Arc significa jefe, capitán, comandante, líder, ¿verdad? General. Ángel, mensajero, nuevamente, ¿verdad? Y en este contexto también puede estar hablando de seres querubines, serafines. Cuando decimos que Cristo es el arcángel, no estoy diciendo que Cristo es un ser alado, un querubín, un serafín, sino que estamos diciendo que Él es el arcángel, Él es el líder o el comandante de los ángeles. ¿Están conmigo o no están conmigo? Quiero repetir esto. De ninguna manera estamos diciendo que Cristo es un ángel, un ser alado creado. Estamos diciendo que Él es el arcángel, el líder, el jefe, el capitán, el comandante del ejército de los ángeles, del ejército celestial. Ahora, ¿por qué Cristo toma ese lugar? Bien sencillo. Si recuerdan cuando habíamos estudiado que quién era el ángel de más alto rango en la Biblia, el ángel más poderoso, más inteligente, más hermoso. Si recuerdan era Lucifer, ¿verdad? Y si recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, decía que cuando el diablo se rebeló, se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo con él. En otras palabras, familia, lo que estamos viendo es que el diablo tenía tanta y tanta influencia y poder por ser el ángel, entendemos, de más alto rango, de más poder, que cuando él se rebeló contra Dios, tanto y tanto era su influencia que una tercera parte de los ángeles se fueron con él. Entonces, cuando esa parte de los ángeles se fueron con él, Cristo, me imagino, ¿verdad? Estamos hablando antes de encarnarse, entonces tomó la decisión de decir, no, yo no puedo permitir que nadie más sea el comandante, porque ahora va a empezar una batalla, el gran conflicto cósmico iba a empezar. Y Cristo entonces dice, como va a haber una batalla, como esta guerra ha comenzado, yo voy a ser el comandante, el general de este ejército. Por una razón muy importante, y es que ningún otro ángel puede vencer al diablo. El diablo cuando Dios lo creó, él es el ángel más fuerte y más poderoso. De hecho, en Daniel capítulo 10 vemos que hay una batalla entre Gabriel, el otro ángel que tiene nombre en la Biblia. Y los únicos dos ángeles con nombres en la Biblia son Gabriel y Lucifer. Y dice que cuando Gabriel estaba peleando con el diablo por medio del rey de Persia, el diablo obviamente estaba detrás de él,
Entonces dice que él no pudo pelear con él y tuvo que llamar Gabriel ¿a quién? A Miguel. ¿Por qué razón? Porque el único que puede vencer a Satanás es Cristo. El único que tiene poder para vencer al diablo es Dios. Dios entonces, Cristo viene y toma el lugar y dice, yo me voy a poner al frente de este batallón, de este ejército. Yo voy a hacer esta guerra porque nadie puede vencer a Satanás. Ahora, no quiero que se dejen llevar por simplemente lo que yo estoy diciendo. Recuerden que la Biblia no tiene interpretación privada. La Biblia se interpreta solo. Ahora quiero estudiar con ustedes en estos minutos que nos quedan. Quiero estudiar con ustedes y quiero mostrarles la tesis que dije de que el arcángel era el arcángel Miguel, el ángel del Señor que aparece en las escrituras hebreas y también en las escrituras griegas del Nuevo Testamento es Cristo Jesús. Repito, no estamos diciendo que Cristo es un ser alado, como un serafín, un ser creado, sino Él es el arcángel Miguel, el jefe, el comandante del ejército celestial. Al igual cuando llamamos a Cristo, para darle otro ejemplo, cuando llamamos a Cristo el león de la tribu de Judá, no estamos diciendo que Jesucristo tiene una melena, ni que tiene garras, ni que tiene... no, ¿verdad? Es un tipo de lenguaje figurado, de una representación de hablando de que Él es el rey. Igual cuando llamamos a Cristo el Cordero de Dios, no estamos diciendo que Cristo anda por ahí, ¿verdad? Con toda la pelusa y anda por ahí haciendo ruido. No, está hablando de qué, de su humildad, de su entrega, de su sacrificio. A Cristo se le llama también la roca. Significa que Cristo es un objeto que no se mueve ahí parado. No, estamos hablando de su fortaleza, que Él es inmovible, que Él no puedes con Él, con su grandeza. Entonces, cuando estamos diciendo que Cristo es el arcángel Miguel, repito, estamos diciendo no que Él es un ángel, un ser alado, un serafín, un querubín, un ser creado. Él es el arcángel del ejército celestial. Vamos a ponerlo y vamos a dejar que la Biblia nos explique este concepto. Apocalipsis capítulo 12, quiero que vayan conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver en el versículo 7. Apocalipsis 12, 7, como dice. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí hay una batalla, dice claramente en el cielo, y hay dos bandos en esta batalla. Miguel y sus ángeles, y en el otro lado está el dragón o el diablo y sus ángeles. Así que aquí vemos esta guerra cósmica entre Miguel y los ángeles y el diablo y sus ángeles. Sigue diciendo en el versículo número 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregunta, ¿quién ganó esta guerra en Apocalipsis capítulo 12 que aparece aquí? Pues claramente dice que hubo una guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, y el que prevaleció, el que venció fue Miguel y sus ángeles. Significa que Miguel es un ser muy poderoso, ¿verdad que sí? Significa que Miguel es un ser que puede vencer a Satanás, y sabemos que el único que puede hacer eso es Cristo mismo. Quiero hablar un momento sobre el nombre Miguel. ¿Qué significa Miguel? Miguel también es un nombre en hebreo que significa Micael, ¿verdad? Micael, el Dios. Noten qué interesante. El nombre de Micael o el nombre de Michael significa, se puede entender de dos maneras. Se puede entender como una declaración o se puede entender como una pregunta. Micael, ¿verdad? ¿Quién es como Dios en forma de pregunta? Pregunta, otra pregunta, como ustedes saben, me gustan mucho las preguntas. ¿Quién es el que quiso ser como Dios? Pues fue Lucifer. ¿Lo logró? No, pero quiso ser Dios. Entonces, cuando usa el nombre de Miguel, Cristo, lo que está diciendo es, yo soy Miguel, y dice, ¿quién es como Dios? Una afrenta, un reto directo al diablo, y le está diciendo, yo soy el único que es como Dios. Yo soy Dios. Gloria a Dios por eso. O la declaración, el que es como Dios. Eso es lo que representa el nombre de Miguel. El nombre de Miguel es un reto directo, un desafío al diablo, al decirle y mostrarle, tú quisiste ser como Dios, tú te levantaste en contra de los principios de Dios, tú quisiste traer miseria, porque fuiste por tus propios motivos, tu propio orgullo, tu propio egoísmo. Pero Cristo le dice, el que es como Dios, soy yo. ¿Por qué? No solamente en poder y en santidad, sino en carácter. Estoy mostrando quién verdaderamente es Dios. Vamos ahora a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, noten qué interesante lo que vamos a leer ahora. Josué capítulo 5, versículo número 13, dice así.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. ¿Quién respondió? Pues el varón que se aparece con la espada. Respondió: no. Mas ¿como quién? Como el príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Fascinante, que eso es lo que le dice el varón, que él es el príncipe, el general, el comandante del ejército del Señor, ha venido ahora. Noten lo que ocurre. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. ¿Y qué ocurre? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi siervo a su señor? Perdón, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quitad el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Familia, qué increíble lo que acaba de ocurrir aquí. Primero el varón que aparece le dice: yo soy el príncipe del ejército de Dios. Él es el general, él es el jefe, él es el arcángel del ejército de Dios. Josué entonces dice que va a postrarse ¿a qué? A adorarlo. ¿Y qué hace el ángel? El ángel no niega la adoración, porque si no lo hubiera dicho ahí, como pasó en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, cuando Juan fue a adorar al ángel y el ángel le dice: un momentito, a mí no me adores. El único que se le adora es a Dios. El ángel aquí recibe y acepta la adoración que le va a dar Josué. Y luego dice en el versículo número 15, que le dijo el ángel, el príncipe del ejército del Señor, el arcángel Miguel le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Nuevamente, familia, esa fue la misma frase que le dijo Dios a Moisés cuando estaba en la zarza, donde decía que estaba el ángel. Luego dice que estaba Dios y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. No por el lugar, sino por la presencia de aquel que está en ese lugar, que es Dios. Y eso pues lo hace santo. Amén. Entonces, familia, nuevamente estamos viendo aquí, interesante, fascinante, que este ser que aparece en Apocalipsis capítulo 12, el arcángel Miguel, también aparece aquí en el versículo 5 y nuevamente toma prerrogativas divinas, se le adora y dice también eso mismo, que él es, ¿verdad?, el arcángel Miguel, el príncipe del ejército, y acepta la adoración. Familia, ¿quién es este ser si no puede ser el mismo Cristo? Antes de encarnarse, aparece como el ángel del Señor. Familia, el ángel del Señor, el mensajero del Señor. ¿Quién es el mensajero mejor de representar el carácter de Dios y representar el reino de Dios? Pues familia, solamente Cristo puede ser ese. Este arcángel Miguel, el ángel del Señor, es Cristo. Pero nuevamente, no se dejen llevar por lo que yo digo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Miren aquí aparece una escena muy interesante en Apocalipsis capítulo 19 y dice así. En el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Quiero decir algo antes de continuar. Todos estos versículos que estamos leyendo, familia, hablando de este ser arcángel, vamos a ver que está directamente relacionado con lo que habíamos hablado, estudiado, sobre cuando Cristo dice: hecho está, y ha terminado dentro del contexto de la guerra del Armagedón, de la gran tribulación. Noten, todo tiene que ver con el regreso de Cristo Jesús. Dice: el que estaba en el caballo blanco se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza como diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es ¿qué? El Verbo de Dios. Le hago una pregunta: ¿quién es el Verbo de Dios según Juan capítulo 1, versículo 1? Claramente el Verbo de Dios, la palabra de Dios, es Cristo Jesús. El Verbo de Dios dice que era el que estaba sentado sobre el caballo blanco, y dice, versículo 14 es la clave: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? Le seguían en caballos. Gloria a Dios, familia. Dice que el que estaba montado en el caballo, que estaba al frente de este ejército que era ¿qué? El ejército celestial con los ángeles,
¿Quién era el que estaba dirigiendo el ejército? ¿Quién era el que estaba al frente del ejército? ¿Quién está al mando del ejército? Pues más nadie que el mismo arcángel Miguel, Cristo. Allá en Apocalipsis dice que era el arcángel Miguel que tenía un ejército. Aquí dice que Cristo es que está al frente. Pregunta, ¿son dos ejércitos o es el mismo ejército? Porque el mismo ejército está hablando de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24. Noten lo que dice aquí en Mateo capítulo 24. Misma escena, versículos paralelos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, noten el contexto, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Habíamos estudiado que las nubes representan ¿qué cosa? Representan los ángeles, ¿verdad? Los billones y billones de ángeles. Lo mismo que está pasando en Apocalipsis capítulo 19 cuando dice que hay un ejército celestial y Cristo está al frente en el caballo. Claro, los ángeles no vienen sobre caballos, sino está haciendo una referencia de la guerra que se está desatando, en donde está descendiendo Cristo para pelear por su pueblo. ¿Y qué ocurre? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. Noten que siempre que aparece el arcángel Miguel, siempre hay una de dos cosas o a veces las dos están pasando a la misma vez. Hay una guerra, una batalla directa enfrentándose al diablo. O también está el asunto de la resurrección, ocurre también. En este contexto, Cristo está regresando a la tierra, hecho está, ha concluido su ministerio sacerdotal, se pone sus vestimentas de arcángel, de pelear, de guerrear, y viene a la tierra, ¿y viene a qué? Viene a pelear contra el enemigo y a la misma vez viene con la voz de trompeta. ¿Y qué ocurre cuando Cristo venga? Sabemos la segunda vez, que los muertos resucitarán. ¿Fascinante o no está fascinante esto? Pero vamos a seguir. Segunda de Tesalonicenses, vayan conmigo por favor. Segunda de Tesalonicenses, miren cómo lo dice aquí. Segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice así, en el versículo, vamos a empezar en el versículo número 15. Ya habíamos estudiado estos versículos, pero vamos a darle un repaso. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, los que están muertos en la tumba, ni los vivos no se van a ir primero antes que los muertos cuando Cristo venga. Noten el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Paralelo con Apocalipsis 19, paralelo con lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 24. Y noten que dice que el Señor mismo con voz de ¿qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí es la misma escena y notan que una persona una vez me dijo, eso es fácil, es que Cristo está y el arcángel Miguel está, ¿verdad? Y la voz de arcángel que se escucha es la voz de arcángel. Y yo decía, pero eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Será que es que el Cristo y el arcángel son dos personas diferentes? ¿O será que Cristo y el arcángel son la misma persona? Según la evidencia textual me dice a mí, la voz de arcángel, el Señor, la voz de trompeta, la voz de mando, es la voz de Cristo Jesús. Pero vamos a confirmar eso para si queda alguna duda. Juan capítulo 5, que es la misma voz de Cristo, es la voz del arcángel, la que se escuche, que dice que los muertos resucitaron. Juan capítulo 5, versículo 25. Noten lo que dice Cristo aquí para confirmar que esa voz de arcángel es la voz de Cristo. Juan 5, 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, dice Cristo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeron, ¿qué dice? Vivirán. Cristo dice que van a escuchar ¿qué? La voz del Hijo de Dios. Versículo 28, no se maravillen de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Cristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a ¿qué? A resurrección de condenación. Familia, la misma Biblia confirma que la voz que levanta a los muertos es la voz de Cristo, es la voz del Hijo de Dios, es la voz del arcángel, es la voz de trompeta de Cristo Jesús. Y quiero ir terminando
con unos versículos más. Vayan conmigo, por favor, a Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, miren lo que dice aquí en el versículo, capítulo 3, versículo 8. Dice: por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día en que me levante. Preste atención a eso. En el día que me levante para juzgarlo, porque mi determinación es reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumado. Dios dice que yo me voy a levantar para acabar con esos gobiernos, para acabar con ese ejército que se está tratando de acabar con mi pueblo. Y cuando unimos eso a Daniel capítulo 12, versículo 1, listos, que fue con el cual habíamos empezado el estudio. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Se levantará Miguel. Pregunta, si se levantó es porque estaba ¿qué? Porque estaba sentado, ¿verdad? Esto también son frases que tienen contenido figurado. No es que está literalmente sentado, sino que ¿qué? Que está sentado a la diestra del Padre. Implica que Cristo estaba intercediendo por la raza humana. Dice Cristo que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente ante entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Así como el pueblo cayeron las murallas de Jericó cuando se apareció el arcángel, así también dice aquí que cuando se levanta la guerra final en contra del pueblo de Dios, Miguel, que estaba sentado a la diestra del Padre, Cristo, que estaba sentado a la diestra del Padre, dice, cuando termine, dice en Apocalipsis, hecho está, ha concluido su intercesión como sumo sacerdote. Cristo se quita las vestiduras de sacerdote. Cristo se quita las vestiduras y se pone las vestiduras de ¿qué? De arcángel, de general, de campeón, de guerrero. ¿Para qué? Para bajar a la tierra, para venir a pelear, a defender al pueblo que está siendo atacado, tratando de acabar con ellos. La guerra final, la batalla final termina cuando Cristo, como está explicado en Apocalipsis capítulo 19, en Mateo 24 y en tantas otras partes, viene a la tierra a libertar al pueblo. ¿Como quién viene? No viene como sumo sacerdote, sino viene como él, el arcángel, el jefe, el capitán del ejército. Y esa será la liberación del pueblo de Dios. Esa será la guerra final, cuando parece que el enemigo, con todos los poderes que ha reunido, con todo el odio satánico atacando el pueblo de Dios, Cristo es el que se va a levantar y decir, hecho está, concluido mi ministerio de salvación, mi ministerio de redención, en este contexto mi ministerio de intercesor, de sumo sacerdote, y ahora bajo a la tierra como ¿quién? Como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el general, el comandante. No tenemos un general que está en la parte de atrás del ejército mirando de lejos con binoculares. Tenemos un general que está al frente de la batalla, que está al frente de la guerra, y cuando se levante todos estos poderes malignos para tratar de acabar con aquellos que siguen ser fiel a Dios, como aquellos 3 jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3 que prefirieron la muerte que desobedecer a Dios, prefirieron la santidad por encima del pecado y vivir en la carne, prefirieron vivir en el Espíritu. Así entonces Cristo va a venir a defender y a abogar y a pelear por aquellos que son de Él, aquellos que le pertenecen, aquellos que tengan su sello, aquellos que han vivido en santidad, aquellos que han declarado, al igual que aquellos que quieren vivir en victoria. Ese es el pueblo que Cristo viene a buscar, ese remanente fiel, ese grupo final que va a ser la última generación, y esa generación Cristo quiere que usted y yo pertenezcamos a Él también. Así que, ¿cuál es el llamado, familia? El llamado es a consagrarnos. No importa lo que el enemigo haga, no importa lo que el enemigo quiera hacer, nosotros sabemos que estamos victoriosos en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga abundantemente.